Pues muy buenas tardes a todos. El agradecimiento a todos aquellos que han hecho posible estos foros para tratar de hacer visible lo que nosotros conocemos a la perfección, que es la necesidad de la atención en los pacientes con dolor crónico en nuestro país y que pueden requerir también de la atención paliativa. Y bueno, con relación a mi presentación, ¿qué hay de nuevo en dolor? Y creo que esto es como será como un paseo por las nubes en 15 minutos. Creo que existen grandes avances en el área médica en general y en el área de dolor pues no es la excepción. Pareciera que es realmente esta información vieja, bueno, pero que aunque así parezca, se ha determinado y de acuerdo a diversas publicaciones, como por ejemplo hecha esta hace un par de años, en donde ahora sabemos que la población femenina y que la población que tiene un índice de masa corporal alto, así como también, y ahora que esto es como una aportación, aquellas personas que son solteras o que viven solas en su domicilio, cuando son sometidos a eventos quirúrgicos, tienen un riesgo más elevado que otros sectores de la población que van a ser sometidos al mismo evento quirúrgico, de presentar puntuaciones más altas de dolor y de que este dolor agudo posoperatorio tienda a la cronificación. Asimismo, y esto ha sido todo un debate sobre analgesia preventiva, sobre el control del dolor incluso durante el evento quirúrgico y posterior al mismo. Y ahora sabemos que la analgesia preventiva juega un papel fundamental para evitar la cronificación del dolor. Finalmente, las técnicas regionales analgésicas en el control del dolor agudo posoperatorio y en el transoperatorio pueden cambiar la historia natural de la cronificación de los escenarios de dolor agudo. Por otra parte, y esto fue acuñado, es un término que se me hace muy importante y lo presento y lo pongo de manifiesto al día de hoy en este foro, porque nosotros atendemos, los que nos dedicamos al manejo del dolor o los que nos dedicamos al dolor y a los cuidados paliativos, atendemos a muchos pacientes que no tienen otra esperanza para obtener un mejor y un continuado alivio del dolor. Así pues, y de acuerdo a esta publicación hecha en 2016, se habla de esa nueva tipificación o subclasificación del dolor crónico, en donde el dolor crónico de alto impacto, por definición, es aquel escenario de dolor en el cual, además de que afecta por un tiempo prolongado la vida del paciente, impide la realización incluso de las necesidades básicas de ese paciente. Ni siquiera pensemos en la parte laboral, pensemos en sus actividades cotidianas. Y de acuerdo a este estudio situacional que se realizó en Estados Unidos, se estimaba para ese momento que alrededor de 50 millones de personas en Estados Unidos presentaban dolor de tipo crónico, pero de ellas casi 20 millones tenían dolor crónico de alto impacto. Entonces creo que nosotros no estamos tan lejos de tener una población porcentualmente hablando similar del global de pacientes que aquejan dolor crónico en nuestro país. Y por eso creo que es tan importante impulsar hacia adelante estas iniciativas. También, y para 2019, se acuñó a nivel mundial y se tuvo que adoptar en la clasificación internacional de las enfermedades, en su versión 11, ya sabemos que ahora el dolor puede ser una enfermedad y creo que esto es un gran avance en el área de medicina del dolor. Anteriormente se hablaba de, bueno, pues es que tiene fibromialgia, esta enfermedad que nadie entiende y solo las pacientes psiquiátricas lo padecen. Perdón, al día de hoy sabemos que la fibromialgia ya es catalogada como un escenario de dolor crónico de tipo primario. Y también, de acuerdo a esta nueva clasificación, existe una estratificación de acuerdo a ejes y a estructuras anatómicas involucradas con relación al dolor crónico de carácter secundario, en donde puede estar asociado a procesos neurológicos, a procesos degenerativos, a procesos de carácter neuropático o a enfermedades de carácter reumatológico. Asimismo, y cada vez ha tomado mayor relevancia evaluar e identificar aspectos de carácter psicoafectivo en los pacientes que aquejan de escenarios de dolor de tipo crónico. Y creo que esto todos nosotros ya lo sabíamos, sin embargo, cada vez esto es más evidente. Y pues esta publicación hecha ya hace algunos años, 2018, en donde se habla de la evaluación de la 6D de Sternenbach, creo que es fundamental, porque desde el punto de vista farmacológico nosotros podemos acuñar el mejor tratamiento para ese paciente, hablando de medicina centrada en el paciente y de medicina
medicina individualizada. Sin embargo, si nosotros dejamos de lado la esfera psicoafectiva e incluso cognitiva, en el impacto del dolor que ha tenido en ese paciente, probablemente no tengamos éxito terapéutico. Y esto es algo que también ha cambiado, que se ha puesto mucho de manifiesto en la última década y que debemos de resaltar como algo nuevo en el área de dolor. Y esta es una publicación hecha recientemente en la búsqueda precisamente para esta presentación. Bueno, pues se hablan sobre las consideraciones en el manejo del dolor. ¿Qué es lo importante? Aquí se hablan de 3 ejes rectores para tratar a los pacientes con dolor. 1, identifica el tipo de dolor. No es lo mismo tratar a alguien que te padece de una migraña, que a alguien que tiene un síndrome de colon irritable, que a alguien que tiene fibromialgia, de alguien que tiene una neuropatía inducida por quimioterapia. Pero también no es lo mismo tratar a alguien que tiene 22 años, alguien que tiene 80, que tiene una disfunción cardíaca y que tiene una disfunción hepática. Finalmente, y esto es algo que creo que es muy importante, considerar otros factores del paciente, del carácter sociodemográfico, de carácter genético incluso, que pueden impactar en la respuesta terapéutica global. Y con relación a las publicaciones para el manejo del dolor, pues esta es una publicación muy interesante que fue hecha en el Anesthesiology en 2021, en donde se habla específicamente de cuál es el rol que juegan los analgésicos opioides. Interesantemente, ha habido un debate incluso de anestesia libre de opioides. Bueno, pues ¿qué dice esta publicación que creo que es fundamental, en donde no nos debemos de apartar el camino? No quiere decir que no podemos utilizar opioides, más bien lo que quiere decir es que debemos de usarlo de forma racional, y es algo que nosotros también debemos de transmitir. Este debate creo que ha terminado y me hace muy feliz porque yo soy pro opioide y no para consumo personal, que ese es un chiste que tengo desde hace muchos años, sino más bien para la prescripción en nuestros pacientes, pero de una forma adecuada, consciente, racional y basada en la evidencia. Y esto pues es otra publicación también bastante reciente con relación a las recomendaciones para el manejo del dolor en agudo de los pacientes en escenario hospitalario. Y aquí ustedes pueden ver, primero que nada, hablar de la analgesia multimodal. Y vean con qué empieza esta frase: evitar el uso de opioides en condiciones de dolor agudo no es aceptable. Así pues, esta parte de pensar que debemos de satanizar y retirar a fentanilo del mercado nacional para la prescripción médica es algo totalmente aberrante. Los pacientes requieren de la utilización de analgésicos opioides como fentanilo, que por antonomasia y porque la literatura médica sí lo marca, debe de ser utilizado en el transoperatorio. También debemos de considerar que en la unidad de cuidados intensivos y en unidades de quemados, el analgésico ideal administrado por vía intravenosa es fentanilo. También los antiinflamatorios no esteroideos, incluyendo los inhibidores selectivos de COX-2, son un gran grupo terapéutico para el manejo del dolor, tanto escenarios de dolor agudo como para agudizaciones en procesos de dolor de tipo crónico. Creo que aquí la fórmula magistral es que deben de ser prescritos por la mano de un colega de la salud y obviamente buscando la dosis mínimamente efectiva, pero que esté en rango terapéutico por el tiempo adecuado. Con relación a los antiinflamatorios, a los gabapentinoides, pues también es un tema muy controversial, pero sin duda alguna su utilización ha demostrado que para ciertos escenarios de dolor agudo posoperatorio pueden disminuir la intensidad del dolor, tienen un efecto ahorrador opioide, pero también lo más importante es que previenen los escenarios de dolor crónico asociados a un evento quirúrgico. Ustedes observen con relación a los analgésicos opioides, y esta es una publicación bastante reciente, recomiendan que para su elección deben considerar si el paciente es tolerante o no. Es decir, ¿ya ha estado expuesto a un analgésico opioide? Sí, entonces debemos evaluar cuál es la dosis ideal para ese paciente en el transoperatorio y en el posoperatorio inmediato. Debemos de buscar analgésicos opioides que tengan una trazabilidad, es decir, que su farmacocinética y su farmacodinamia sea la adecuada, y por supuesto debemos de realizar un seguimiento estrecho de la persona a la cual se lo vamos a prescribir. Finalmente, la utilización de ketamina, de acuerdo a estas recomendaciones, pues puede ser muy útil para yugular escenarios de dolor posoperatorio asociado a cirugías de gran envergadura, y donde además de esto, la afectación de las estructuras nerviosas por el propio procedimiento quirúrgico requieran de analgésicos como este.
¿Qué otras recomendaciones existen? Bueno, pues estas que ya conocíamos para el manejo del dolor agudo postoperatorio, intervenciones físicas, intervenciones cognitivo-conductuales. Pero esto creo que es muy importante, posiciones de confort. Yo no sé ustedes, pero yo sí he estado del otro lado de la moneda siendo paciente después de un abordaje quirúrgico ahí medio cruento y en donde la cama del hospital te duele. Las posiciones de confort creo que pueden ser de mucha utilidad, la aplicación de estimulación eléctrica transcutánea, así como también en algunos casos electroacupuntura. Por otra parte, y vean ustedes qué interesante, la parte de herramientas de distracción, sobre todo en población pediátrica, el que el paciente pueda ver su película favorita, sobre todo si es un niño, la aplicación de juegos, videos, apps, juguetes con luz o sonido, así como burbujas o realidad virtual, y eso ya lo vimos en el panel anterior, pueden ser de gran utilidad para la prevención de la cronificación del dolor agudo postoperatorio. Y esta es una publicación muy reciente en donde se habla cuáles son las tendencias o los avances en el manejo del dolor con paciente, con un escenario de dolor de tipo crónico. Y pues aquí se habla de lo que es el manejo intervencionista del dolor. Y creo que cada vez también existe más posicionamiento a nivel mundial. Y a mí, y lo tengo que decir claramente, me encanta cuando dicen, es que su nivel de evidencia es bajo. Sí, claro, porque la prescripción farmacológica tiene mucho más cantidad de pacientes que pueden acceder a un manejo intervencionista del dolor. Aún así, existen procedimientos intervencionistas que al día de hoy tienen niveles de evidencia 1B, 2A y 2B. Y de ellos, por ejemplo, bueno, pues esa es otra publicación muy similar, en donde pone de manifiesto la utilización del manejo intervencionista del dolor como otra herramienta o parte de la indumentaria del tratamiento del paciente con diferentes escenarios de dolor de tipo crónico. Radiofrecuencia en el tratamiento del dolor, y no necesariamente termocoagulación, sino más bien con fines de neuromodulación, como pueden ser para escenarios de dolor lumbar, para escenarios de dolor discogénico, para escenarios de dolor facetario, en diferentes niveles del eje axial. Algo muy interesante, nanodispositivos inyectables, y esto todavía está en una fase de estudio 3B. Esperamos que en breve ya esté disponible para los pacientes con escenarios de dolor de tipo crónico, y aquí se habla de la administración en microcápsulas de diferentes fármacos o diferentes sustancias que han demostrado que pueden mejorar el control del dolor, principalmente de procesos musculoesqueléticos, ya sea por lumbalgia, ya sea por osteoartritis degenerativa. Manejo del esqueleto axial, ya sea por fracturas, ya sea por actividad tumoral, como por ejemplo pacientes como esta que tenía una lesión lítica en un hemicuerpo, y en donde pues la realización de procedimientos intervencionistas, que digo orgullosamente en el Instituto Nacional de Cancerología se han acuñado y se han desarrollado durante muchos años, pues yo siempre he dicho, la revolución nos hizo justicia. ¿Por qué? Porque los niveles de evidencia al día de hoy son bastante sólidos para la realización de estas técnicas, como esta, en donde realizamos la cementación vertebral de este paciente y bueno, pues ustedes vean los resultados, o sea, claro está que debe de realizarse por manos expertas. ¿Por qué? Porque si no, los resultados pueden ser catastróficos. Medicina regenerativa. Al día de hoy, la administración de plasma rico en plaquetas, de la administración de plasma rico en factores de crecimiento, pues sin duda alguna pueden ser también de gran utilidad para escenarios de dolor crónico, sobre todo en pacientes de edad jóvenes, edades tiernas, en donde por algún accidente, por alguna lesión deportiva pueden requerir de estos tratamientos, y no vamos a tener encadenado a los pacientes a tratamientos farmacológicos para el resto de su vida. Por ejemplo, en este caso es un paciente al que le realizamos BIMAC con un gran amigo, el doctor César Amezcua, en Tijuana, que fue la primera vez que hice este abordaje y por eso presento estas fotos. Y pues ustedes vean, este paciente al día de hoy está realizando sus actividades de nuevo como si nada hubiera pasado. Y ya casi para finalizar, sin duda alguna, cuando no es suficiente todos los esquemas intervencionistas ni farmacológicos, pues también las modalidades para la colocación de estimuladores de cordones posteriores, para la colocación de estimuladores de nervios periféricos, al día de hoy también puede ser de gran utilidad. Una de las grandes ventajas es que nuestro país cuenta con estas modalidades terapéuticas. Desgraciadamente, lo que limita
es la accesibilidad por los costos. También para escenarios de dolor difuso, cuando todo no ha sido suficiente, la colocación de bombas implantables totales puede ser otra opción terapéutica. En dolor neuropático, ¿qué hay de nuevo? Bueno, pues de acuerdo a diferentes publicaciones, y no les puedo decir hace cuánto tiempo me formé en dolor, pero cuando yo era residente de la alta especialidad en algología, se hablaba de abordar a los pacientes con dolor neuropático dependiendo de los descriptores clínicos. Hoy por hoy, y de acuerdo a diferentes publicaciones hechas en revistas muy serias como Pain, por ejemplo, esta de 2017, se habla de encuadrar a los pacientes fenotípicamente hablando, y dependiendo de eso, existen propuestas farmacológicas para los descriptores clínicos, como puede ser alteraciones de la sensibilidad o incremento en la percepción de estímulos dolorosos asociados a la temperatura, o bien incremento de la respuesta dolorosa asociada a estímulos mecánicos, y de acuerdo con estos descriptores son los tratamientos que podemos indicar. También la terapia física y de rehabilitación ha demostrado ser un gran aliado en el manejo de los pacientes con dolor de tipo crónico, y pues esto no lo digo yo, esta es una publicación en donde se hace mención específicamente de qué tipo de terapia debe de recibir dependiendo del tipo o el escenario de dolor de los pacientes. Para escenarios de dolor neuropático localizado, además de las medidas farmacológicas, podemos echar mano de la estimulación eléctrica transcutánea, o por ejemplo, para pacientes con lumbalgia crónica que tienen un componente radicular, se ha observado que la estimulación magnética transcraneal también puede brindar una mejoría en el estado de salud global de los pacientes, y la electroacupuntura en pacientes con neuralgia posherpética puede tener utilidad. Finalmente, existen una serie de agentes noveles en el desarrollo del tratamiento para el tratamiento del dolor neuropático, como pueden ser bloqueadores selectivos de los canales de sodio, antagonistas de la angiotensina 2, así como también antagonistas de los receptores TRPV o antagonistas de los factores de crecimiento nervioso. De ahí pues que hablar de qué hay de nuevo en dolor, qué existen de medidas farmacológicas y no farmacológicas nuevas para el abordaje del paciente con dolor de tipo crónico, pues como les comentaba, este es un paseo por las nubes que lo hicimos de forma muy compacta y muy concreta, pero que nos puede orientar a que tenemos mucho camino recorrido, pero también mucho camino por andar. Lo más importante, por supuesto, es contar con la accesibilidad y con la trazabilidad, y sobre todo con los recursos, tanto desde el punto de vista económico como también desde el punto de vista humano, porque si no, esta frase de que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, pues sería lo que nos está pasando a nosotros con nuestros pacientes en México, en donde tenemos la mejor intención de tratarlos cuando hablamos del dolor crónico, pero no tenemos los recursos económicos ni los recursos humanos. Agradezco muchísimo su atención y quedan invitados a la educación médica continua, que desde la Asociación Mexicana para Estudio y Tratamiento del Dolor en este año se va a realizar como el Congreso Internacional de Dolor y Cuidados Paliativos. Muchísimas gracias por su atención.